buenos y santos días. ¿Cómo estáis? Bien, ¿a que sí? Pueblo junto. Qué buena cosa. Si algo podemos ver en todo este tiempo, no voy a hablar de esto, pero lo voy a mencionar. Si algo podemos ver en todo este tiempo es que hay dos palabras que ayudan a entender cómo el Señor funciona y qué es lo que Él quiere hacer. Y salen del aposento alto. ¿Recordáis el aposento alto? Ellos permanecían junto con las mujeres, dice, unánimes, juntos. Esas dos palabras, unánimes, juntos, son muy interesantes de saber cómo enfrentar cualquier situación. Antes de todo este invento que nos está sucediendo, estábamos juntos y en algunos momentos unánimes. Durante toda esta situación que nos han prohibido reunirnos, estábamos unánimes, por lo menos el grueso de gente, unánimes, pero no juntos. La cosa es, para que funcione, tenemos que estar juntos y unánimes. Y esa realidad se ha de dar, porque así funciona la Iglesia de Dios en esta tierra. Eso no es un invento que podamos hacer nosotros. No, eso es algo de Él, eso es algo de Dios. Por lo tanto, sí creo en una nueva realidad, pero no la que nos plantean. La nueva realidad es que su Iglesia va a funcionar junta y unánime a lo largo de toda esta tierra, antes de que venga la venida del Señor, que no sé cuándo es, claro. Muy bien. Vamos a ver hoy, y me gustaría que nos dispusiéramos para tener luego, aun dentro de todas las limitaciones, y las limitaciones solo son limitaciones que, creedme, no tiene por qué afectar al Espíritu de Dios, que nos preparásemos para poder tener dentro del llamado un tiempo profético. ¿Os parece? Te voy a dejar tiempo mientras yo voy hablando para poder hacer eso. Bien. Salmos 23. Te lo debes de saber de memoria. Aunque si te pasa como a mí, a veces traspapelo un verso con otro o unas palabras con otras. No voy a usar todo el Salmo 23. Con el Salmo 23 podemos predicar toda una serie, Fácil. Solo el verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cómo está nuestra copa? Esa sería la pregunta. Mi copa está rebosando. Es cierto que hay problemas, dificultades, historias y todo lo que tú quieras, pero mi copa está rebosando. Esa debe ser, en principio, siempre la situación. No siempre es así. En mi propia vida lo he experimentado muchísimas veces. No siempre es así, pero mi copa está rebosando. Lo que yo quiero hablar es cómo enfrentar las crisis, los enemigos, las dificultades, cómo enfrentarlas. David tuvo esta experiencia, conoce este principio. Y el principio, te lo voy a decir ya así de entrada, porque no quiero hablar demasiado tiempo, el principio es el siguiente, quiero usar. La manera como enfrentamos las crisis, esta que se está viviendo, las dificultades, es comiendo. Os dejo tiempo para que reposéis la comida. Comiendo. Así lo aprendió David. Él entendió cómo iba a pasar por ese valle de sombra de muerte. Problemas, dificultad, crisis. Y lo entendió.
¿Qué hacía el Señor? Poner una mesa delante. Pero no fue el único. Todo comienza con Adán y Eva. ¿Cómo enfrentaron Adán y Eva al enemigo? Una crisis. ¿Cómo la enfrentaron? Comiendo. Lamentablemente del árbol que no debían, pero comiendo. ¿Cómo enfrentó Jesucristo su crisis en el desierto? Comiendo. Comiendo. Es cierto que ayunó 40 días, pero su crisis contra el diablo, por eso le provocó igual, de la misma manera. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Come. Solo que él decidió no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él decidió comer del árbol de la vida. Eso lo añado yo. ¿Cómo enfrentó Elías su crisis? ¿Sabéis cómo? Comiendo. ¿Recordáis que Jezabel se le enfrenta? Él sale corriendo, se va al desierto y se quiere morir. Ahí le despierta un ángel y le dice: come, porque largo camino te resta. Él se volvió a dormir, le volvió a despertar y con la torta y la vasija de agua que le había preparado le dijo nuevamente: come. Y con esa comida enfrentó su crisis. Pudo llegar al monte de Dios y allí Dios le habló y comenzó otra etapa muy distinta en él. ¿Cómo enfrentamos esta crisis? Comiendo. Comiendo. Eliseo, fiel discípulo de Elías. ¿Cómo enfrentó él también sus crisis? ¿Sabes cómo? Comiendo. Y ahí es donde me voy a centrar en esta mañana, unos pocos principios para entrar en nuestro capítulo profético. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 38. Una historia conocida. Al 41, 38 al 41. Os lo leo. Eliseo volvió de Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Entonces, Eliseo, dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en aquella olla. Primera idea a rescatar. Hay una gran hambre en la tierra. Crisis. Toda crisis, y eso es su apreciación personal, toda crisis conlleva una gran hambre. Toda crisis conlleva una gran hambre que va a afectar a todo el mundo. Aquí afectó a los profetas. El hecho de que fueran profetas, de que escucharan de Dios, no los libró de esa hambre. Qué bueno que Eliseo sí sabía qué hacer y cómo enfrentar esa situación, esa crisis. Igual, como he dicho antes, que lo hizo Elías. Elías fue alimentado por cuervos. ¿Recordáis cómo enfrentó él la crisis de 3 años sin llover? ¿Le afectó a Elías? Claro que le afectó. No había comida para nadie. Al no poder recibir cosecha, pero él la enfrentó comiendo de la comida que le traían los cuervos. Y cuando ya los cuervos decidieron no traerle comida, que no fue así, fue que se secó el sitio donde bebía, Dios le envió a una viuda, ¿recordáis? Que de lo poco que tenía, poquita harina que tenía, se alimentó Elías, la viuda y su hijo durante todo el tiempo de crisis.
¿Cómo lo enfrentaron? Comiendo. ¿Cómo enfrentó Eliseo esta situación que afectaba a los propios profetas? Propia escuela de profetas o como lo quieras decir. Comiendo, preparando una olla con comida. Por eso dice la Escritura, texto de Amós 8:11, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Estos para mí son esos tiempos, porque en mi apreciación toda crisis lleva hambre. Toda crisis lleva hambre. Hambre a veces solamente físico para la gente que ni siquiera conoce a Dios y que no busca a Dios, pero para su pueblo, para su iglesia, toda crisis debería llevarnos a tener hambre. Hambre no de comida física, hambre de la palabra de Dios, de todo lo que sale de la boca de Dios. A eso nos debe de llevar toda crisis en nuestra propia vida. No importa el problema que sea, no importa que sea un problema global, no importa que sea un problema personal y particular. Ahí dice el Señor, Dios, ya lo dije el otro día, yo no creo que Dios envíe el virus no creo que Dios envíe ese tipo de males, como algunos sí proclaman, es su situación. No lo creo así. Pero sí creo que Dios aprovecha esa situación para provocar algo que ya la propia situación lo provoca físicamente. ¿Visteis cuando se propagó todo este asunto? Todo el mundo dejó los supermercados arrasados. Sí, provoca eso, provoca ese tipo de... Dios provoca otro tipo de hambre, un hambre de Él, hambre por su palabra, hambre por su presencia, hambre por conocerle más, hambre. Y la iglesia tiene que estar dispuesta y preparada para saber hacer como supo hacer Eliseo, dar solución de comida a esa hambre. Lo que nos va a traer en este tiempo, y probablemente dure una buena temporada, es insatisfacción en todos nosotros, incluida su iglesia, porque lo que está diciendo es, tengo hambre, necesito algo más, necesito algo distinto de lo que he tenido hasta ahora. En aquellos días el Señor provocará hambre, no de pan ni de agua, pero sí de la palabra de Dios. Y ahí tenemos que saber hacer lo que hizo Eliseo. ¿Qué hizo? Pon una olla grande. Pon una olla grande. El hecho de tener hambre no se va a satisfacer sola, sin hacer nada y sin más. Pon una olla grande. ¿Sabes qué es una olla grande? Una olla donde se cuece, donde se prepara, donde se procesa el alimento para poder ser comido. ¿O no? ¿Sabes cuál es nuestra olla grande o pequeña? Pero nuestra olla, nuestro corazón. Parábola del sembrador. ¿Recordáis? Lucas capítulo 8. Semilla cayó, no me quiero entretener en ello, pero dice, los que dieron fruto son aquellos que recibieron la palabra, la entendieron en su corazón y dieron fruto. De ahí se procesó algo que salió fruto. ¿Sabes qué es lo que tenemos que disponer cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra olla? Nuestro corazón. Si yo dispongo el corazón, no la mente, que está bien pensar no, el corazón, ahí se va a procesar algo y va a salir fruto. Ahí se va a procesar la palabra de Dios y va a salir por mi boca la voz de Dios hablando para este tiempo presente, para esta situación. Palabras que satisfacen mi vida, palabras que llenan mi vida aun a pesar de todas las circunstancias que puedan estar ocurriendo a mi alrededor. ¿Sabes qué es
una olla grande? La familia es una olla grande, donde se cuecen un montón de cosas. No quiero tampoco entretenerme mucho, pero la iglesia es una tremenda olla grande que cuando se reúne prepara esa olla para que aquí pueda haber alimento en la casa de Dios, puedan comer los profetas. Todos somos profetas. En este sentido en el que lo estoy declarando. Cada reunión es una olla preparada. ¿Cómo se envenenó la olla? ¿Recordáis? A alguien se le ocurrió. Eliseo no dio orden, no se ve ahí, que fuesen cada uno a coger cosas y tal. No sé cómo lo prepararía exactamente, si hay distintas ideas que dicen los teólogos acerca de cómo va esto, pero no lo quiero hablar. Pero a alguien sí se le ocurrió ir al campo, vio algo, cogió unas calabaceras, las cortó y las echó a la olla. No creo que tuviera mala intención, evidentemente, pero se envenenó. ¿Sabes cuándo se envenena algo en nuestro corazón? Cuando yo de mi propia cosecha saco mis propias conclusiones, las echo a mi corazón y pretendo comerlo. Ahí hay muerte en la olla. Cuando yo vuelco las ideas de todos los que estamos aquí, que cada uno es un mundo y una idea, y las vuelco a la olla de la iglesia, la olla se envenena. En la olla solo debe haber aquello que ha salido de la boca de Dios. Aquello que salió de la boca de Eliseo, aquello que dijo Eliseo cómo se tenía que hacer, eso era lo que hacía de la olla algo para poder comer. Pero como alguien llegó y metió lo que no debía ser, se envenenó. Ahora, la manera de salir de ahí no es buscando los trozos de calabacera y sacándolos de la olla. Ya se han hecho una con todo. El problema no es como a veces nosotros buscamos la forma de enfrentar crisis, es ver, y la culpa es, hacía tiempo que no me metía con Antonio, que con el pastor Antonio, la culpa es de Antonio. ¿Por qué la ha hecho? ¿Por qué no? No, la culpa es de pastor Santiago, que no sé ni dónde está ahora, hasta allí. La culpa es de pastor Jesús, la culpa es, la culpa, esa no es la solución. ¿Sabes cuál es la solución? Echarle harina. Eso es lo que hace. Eliseo sabe lo que hay que hacer. La iglesia debe saber lo que hay que hacer. Yo debo saber lo que hay que hacer ante una circunstancia que hay muerte en mi corazón. ¿Sabes qué? Echarle harina. ¿Qué es echarle harina? La harina por sí sola, científicamente no tiene rigor ninguno eso, ¿eh? Una olla donde haya veneno, tú le echas harina y da lo mismo, te lo comes y te mueres. Ese no es el asunto. Pero hay un principio espiritual en esto que Jesucristo también habló de ello de otra manera. ¿De dónde sale la harina? ¿Del grano o no? Se muele el grano y sale la harina. ¿Qué dijo Jesucristo? Si el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. ¿Sabéis de quién estaba hablando en Juan? Estaba hablando de él mismo, de su propia vida. De tal manera que la harina, ¿sabes qué es? El sacrificio de Jesucristo, el grano molido por cada uno de nosotros. Cuando echamos eso a la olla, automáticamente la olla sana completamente. Por eso Marcos también nos habla y que nos dice, si comiereis o bebiereis cosa mortífera, no les hará daño. ¿A quiénes? A aquellos que creen en mi nombre. La solución, ¿sabes cuál es? Echar a Cristo a nuestra olla. Echar lo que Cristo ya ha hecho a nuestra olla. El sacrificio que pagó Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Cuando lo echamos a la olla, automáticamente, aunque hayamos echado nuestras propias ideas, la olla se convierte en algo comible y en comida que alimenta nuestros tiempos de crisis.
con los cuales vamos a poder atravesar esa crisis de una manera extraordinaria. Y además se convierte en la primicia de futuros milagros más continuados. Eliseo, seguimos ahí, versos 42 a 44, mira lo que ocurrió luego, seguido de esto. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, al profeta Eliseo, panes de primicias. Le dio unos panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Eso es primicia, algo nuevo en su espiga. Y le dijo, da a la gente para que coma. Y respondió el sirviente. El problema aquí a veces casi siempre son los sirvientes. ¿O no? Bien. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? El problema somos siempre los sirvientes. Dios da una palabra, dice algo y nosotros empezamos a analizar las posibilidades. No, ¿y cómo se puede hacer esto? ¿Y cómo con 20 puedo alimentar a 100 hombres? ¿Y cómo puedo hacer? Pero mira lo que dice. Pero él volvió a decir, da a la gente, es decir, obedece para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, ¿y qué ocurrió? Y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. No solamente fue un potaje para un momento dado, para la visita de Eliseo, no. Fue una primicia de lo que habría de venir y habrían de poder tener en toda esa crisis, porque la crisis se sigue enfrentando comiendo y comiendo día tras día. Dios tiene palabras para su pueblo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Enfrentamos a los enemigos comiendo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y cuando como de esa mesa, ¿sabes qué va a pasar? Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Cuando yo salgo de comer esa comida, no importa que sea una palabra, no importa que sean todo un montón de frases, no importa que sea un párrafo tan grande que cuando salgo de aquí no me acuerdo ni lo que me han dicho, no importa. Lo importante no es tanto que yo recuerde cada una de las palabras, lo importante es que Él ha ungido mi cabeza y que mi copa está rebosando, mi corazón está rebosando. Eso es lo importante, porque con eso es con esa fortaleza es con la que yo enfrento al enemigo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos echar a la olla? Fácil. Nuevamente, harina, trigo molido, que en nuestro caso es la palabra hebrea para que emplea ahí para harina, es precisamente eso, grano molido que se usaba en los sacrificios también. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que presentemos nosotros sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando yo echo eso a la olla, echo a Cristo a la olla, esa olla se convierte en vida y eso da fruto. ¿Os parece que pongamos a cocer nuestra olla en esta mañana? Ponte de pie, por favor, ya he acabado.